Hola, mi nombre es Javier Castillo y el tema escogido para esta actividad es el proyecto en el proceso de planificación educativa. Para el desarrollo de este tema tenemos como contenido introducción, planificación educativa, definición, objetivo de la planificación educativa, definición de proyecto, características de los proyectos, el proyecto como componente de la planificación educativa, fases del proceso de planificación por proyecto y por último conclusiones. Como primer punto tenemos la introducción. En un mundo que evoluciona e innova rápidamente, la educación no puede quedarse atrás. La planificación educativa tradicional, rígida y centrada únicamente en contenidos, a menudo no logra preparar a los estudiantes para los desafíos reales. Es aquí donde el proceso de enseñanza-aprendizaje por proyecto emerge como una herramienta dinámica, relevante y poderosa. En ese contexto, los proyectos pueden fomentar el pensamiento crítico, la colaboración y la autonomía. Es por ello que se debe integrar de manera efectiva en cada etapa de la planificación, desde la definición de objetivos hasta la evaluación, para lograr alcanzar lo propuesto en el sistema educativo. Esto, en mi caso como docente, lo hemos puesto en práctica porque los participantes de los distintos PNF deben realizar un proyecto de investigación y por lo tanto deben seguir una estructura, un plan de acción para poder lograrlo, lo cual ha generado o ha permitido alcanzar objetivos que son bastante importantes y que permiten entender, comprender el contexto de cada PNF y además solucionar problemas que se pueden conocer en el proceso de investigación. Proyectos, debemos primero entender en qué consiste la planificación educativa o cómo se define la misma. En este caso, es el proceso sistemático, continuo y reflexivo mediante el cual se definen, organizan y articulan las acciones, recursos, estrategias y tiempo necesarios para alcanzar las metas educativas preestablecidas, lo cual garantiza la coherencia, la pertinencia y la calidad del proceso formativo, asegurando que las actividades se encaminen de manera efectiva hacia la consecución de los objetivos del proceso educativo. Ahora bien, entre los objetivos de la planificación educativa tenemos asegurar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es fundamental, optimizar la eficiencia y los recursos utilizados, entender para qué o cómo se van a usar, garantizar la pertinencia curricular, donde todas las unidades curriculares que cursan los participantes se integren en el proceso de la planificación educativa, promover el desarrollo integral y por último facilitar la comunicación y el consenso entre los participantes. Luego de haber definido planificación educativa y establecer los objetivos del mismo, ahora vamos a definir proyecto. El proyecto es una herramienta metodológica clave para la planificación, ya que constituye un conjunto de acciones, tareas o actividades coordinadas e interrelacionadas realizadas en un tiempo determinado con el fin de alcanzar una meta u objetivo específico y generar un producto, servicio o resultado único. En ese sentido, en el ámbito educativo, el proyecto es una propuesta formativa y de acción que se organiza en torno a la resolución de un problema o a la respuesta a una pregunta compleja y relevante, lo cual implica que los estudiantes se involucren activamente en la investigación, ejecución y presentación de un producto final o solución a esa duda o pregunta que pueda surgir en el proceso de investigación. En ese sentido, entre las características de los proyectos tenemos que tienen temporalidad definida, los proyectos tienen un inicio y un final claramente establecido y sus actividades no son permanentes, sino secuenciales. Por otro lado, tienen unicidad,
ya que cada proyecto es único, incluso si se repite, se orienta a lograr un producto o resultado específico que los diferencia de las operaciones habituales. Sus objetivos son específicos, ya que buscan resolución de un problema o la respuesta a una pregunta compleja. También los proyectos integran todas las unidades curriculares, ya que suelen ser interdisciplinarios. Integran contenidos y habilidades de varias áreas de conocimiento. Por otro lado, los proyectos se orientan hacia la acción, se centran en la ejecución, investigación y producción de una solución. Además, se genera dentro de los proyectos liderazgo y colaboración, porque se deben formar equipos donde se distribuyen roles y responsabilidades, fomentando de esta manera habilidades sociales y de gestión. Por otro lado, los proyectos son contextualizados, ya que se conectan con el mundo real y las necesidades o intereses de los estudiantes o las comunidades. Y por último, los proyectos tienen incertidumbre o riesgo, ya que tienen o involucran un grado de novedad o complejidad que requiere planificar la gestión de recursos y posibles obstáculos. Como siguiente punto tenemos el proyecto como componente de la planificación educativa, lo cual significa que es una estructura de gestión que asegura que la visión educativa se lleve a la práctica de manera coherente, eficiente y medible. Por lo tanto, es el marco de la planificación. El proyecto es el marco de la planificación, ya que actúa como el nivel de concreción y la unidad de acción que traduce los objetivos generales y estratégicos en prácticas pedagógicas reales. Además, aseguran que las diferentes áreas curriculares o departamentos de la institución trabajen de forma coordinada hacia un objetivo común y compartido. He ahí la importancia de los proyectos para la planificación. Ahora bien, para la fase de la formulación del proyecto para la planificación educativa, esta la debemos hacer en 4 fases o pasos, los cuales consisten en el diagnóstico o identificación, diseño o formulación, ejecución o implementación y por último evaluación. Para el primer paso, el diagnóstico o identificación, precisamente debemos tener claro cuáles son esas necesidades que se presentan. Evaluar los recursos disponibles, las características de los estudiantes y el entorno. Y por último, justificar la pertinencia e importancia del proyecto, de la formulación del proyecto. Como segundo paso, diseño o formulación, allí donde debemos establecer los objetivos o definir los objetivos, seleccionar el contenido y metodología, establecer el plan de evaluación y por último presentar un cronograma y presupuesto para la solución del problema. Como tercer paso, ejecución o implementación, donde se deben desarrollar las actividades siguiendo el cronograma, además de monitorear para asegurar que las actividades se realicen según lo planteado para detectar las posibles desviaciones. Y como último paso, la evaluación, donde se mide el impacto y los resultados obtenidos frente a los objetivos planteados, analizando los logros e identificando las fortalezas y debilidades del proceso y por último la retroalimentación. Finalmente, como conclusión puedo decir que el proyecto no es una actividad accesoria o un complemento metodológico, es el núcleo de una planificación educativa moderna y efectiva. Además, al integrar los proyectos a la planificación educativa se transforma esta con contenidos estratégicos que garantizan la relevancia, ya que conecta el aprendizaje con problemas del mundo real, su integración porque supera la enseñanza por asignatura y las competencias porque fomenta activamente el pensamiento crítico, la colaboración y la autonomía del estudiante. Por último, la planificación se apoya en proyectos, lo cual permite asegurar que cada hora de clase y cada recurso se dirija a la formación de ciudadanos proactivos, capaces de resolver problemas, preparados para el futuro. Como reflexión final tengo que la planificación es una herramienta esencial para educar,
ya que permite diseñar experiencias de aprendizaje coherentes y efectivas, optimizando el tiempo y reduciendo la incertidumbre. Mientras que los proyectos es la materialización de esa planificación para alcanzar metas específicas en el ámbito educativo. Muchas gracias.